Tarde para grabar. Ahí está, menos mal que me avisó, bueno, ya perdimos una hora casi. Bueno, de igual manera era ese paso y demás. Lo del marco metodológico, les decía al principio de la clase que todo lo que hicimos hasta el momento, lo único que tenía de relevante o de trabajoso, si se quiere, era tener la idea y esa idea plantarla en el trabajo, en el Word, escribir, buscar el objetivo, qué me parece este objetivo, qué palabra debo utilizar, qué tema, buscar ese tema, lo puedo realizar y no. La metodología ya es el trabajo en campo, ya es el trabajo investigativo, ese método científico en sí, que me va a llevar a mí a responder todo lo anterior, todo lo que ya hice hasta el momento, ¿no? A responder esos objetivos específicos, esos objetivos generales, y a buscar esa solución que planteo en esa introducción para ese problema que tengo o ese problema que tenemos, ¿no? Entonces, es todo ese trabajo de campo, llámese encuesta, llámese entrevista, llámese contar vehículos, trabajar en el lugar, ver la situación, la superficie, contar lo que fuese que me lleve a mí a la colección de datos para un posterior análisis de lo mismo, ¿no? Una vez que yo tengo los datos, los voy a tener que analizar, voy a tener que pasar a esos datos en crudo, a esos números, darle un significado, darle un valor resultante para mi trabajo investigativo, que eso es el análisis de datos dentro de la metodología. Y acá ustedes tienen dos posibilidades. Una es que su trabajo o su resultante del trabajo lo agreguen como un capítulo del marco teórico o que lo agreguen acá en la metodología en el análisis de datos. ¿De qué depende? De la elección de ustedes y del tipo de trabajo que van a realizar. Si su trabajo tiene más que ver con la investigación, un trabajo bibliográfico, donde no tiene tanto trabajo de campo, lo mejor o lo más o lo probable que les conviene es agregarlo como un capítulo del marco teórico. ¿Y cómo va a ser ese capítulo? Va a ser, por ejemplo, capítulo 4, capítulo 5, el desarrollo o el título, el tema, el nombre del tema de su trabajo. Por ejemplo, el estudio de los semáforos en la provincia de La Rioja. Y de ahí se empiezan a explayar ustedes con títulos, con subtítulos y todo, el trabajo en sí, de lo que ustedes investigaron, los resultados y demás, dejando en la metodología el análisis de datos que va a ser únicamente el resultado de ese trabajo de campo. Ejemplo, se realizaron 50 encuestas. La pregunta 1 decía esto y el gráfico de esa pregunta es esto. Eso va a ser el análisis de datos, no va a tener una explicación más que una demostración de lo que dicen los números. La otra posibilidad, que ustedes el trabajo o el resultante de su trabajo lo agreguen en el marco metodológico dentro del análisis de datos. Es quizás la más conveniente, si se quiere, a la hora de el proceso narrativo científico. Es decir, ustedes mientras van desenglosando esos datos, mientras los van explicando, van desenvolviendo su trabajo. Por ejemplo, hicimos 50 encuestas, en la cual la pregunta 1 nos decía si eran conductores de vehículos tipo automóviles en la provincia de La Rioja. Como podemos ver, el 30% de los encuestados dicen que sí, lo que nos lleva a nosotros a la situación de poder demostrar esto. Y de ahí empiezo a escribir mi trabajo, lo que yo interpreté de los datos, el resultado y todo mi trabajo en sí. Pregunta número 2. Siguiendo con la pregunta número 2, observamos que el 89% nos dice esto basado en este gráfico. Ponemos el gráfico y seguimos con nuestro trabajo. Son las dos formas que ustedes tienen para poder desarrollar el trabajo. Ninguna de las dos es correcta o incorrecta. No existe una sola manera. Y de ahí está en la decisión de ustedes cómo les parece a ustedes que quede mejor, más bonito, si se quiere, que quede más expresivo, que quede más legible ese trabajo, si lo ponen en el marco teórico o lo ponen en el análisis de datos a su investigación, a su trabajo en sí. Posteriormente van a venir las conclusiones.
que las conclusiones son 2, 3 renglones respondiendo a lo que hicimos anteriormente, respondiendo a nuestros objetivos específicos, nuestras hipótesis. No más que eso. Por eso es que nos tenemos que explayar en nuestro marco metodológico, en nuestro marco teórico, en cualquiera de los dos. ¿Cómo va a estar conformado? Volvemos al marco metodológico. ¿Cómo va a estar conformado este marco metodológico o cómo le pedimos que esté conformado este marco metodológico? Al igual que la mayoría o la gran parte del trabajo, siguiendo este texto narrativo científico, en el cual ustedes van a hacer una introducción, un desarrollo y un final contando qué método de relevamiento de campo van a utilizar, por qué, a quién está dirigido, la cantidad y el análisis de datos que ustedes van a utilizar. Lo vamos a ver en profundidad más adelante, mientras lo vamos haciendo para que no se confundan, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Marco metodológico, abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer encuestas. Bueno, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es una forma de tabular, perdón, se me fue, una encuesta es un mecanismo de recolección de datos cuantitativo o cualitativo que se utiliza para tal cosa, el concepto de encuesta. Posterior a eso, ¿a quién va a estar dirigidas las encuestas y cuántas van a ser? Para poder desarrollar el trabajo vamos a realizar 50 encuestas que tienen que estar dirigidas a personal de la vía pública que circulen por la avenida Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Pasamos a la entrevista, otro tipo de recolección de datos. La entrevista va a ser semiestructurada, con personal que ocupe el cargo de tanto. Y de ahí ustedes ponen la cantidad de entrevistas que van a hacer, a qué persona o a qué cargo va a estar dirigido, y posterior a eso tienen que colocar la encuesta y la entrevista que ustedes ya tienen formulada, que ya tienen tabulada. ¿Cuál es esa? Es la entrevista y la encuesta en crudo. El papel antes de imprimir que ustedes le van a dar como encuesta para que la respondan, o la entrevista en las preguntas que ustedes tienen anotadas, esa es la que van a poner ahí en el marco metodológico. A modo de ejemplo o de demostración que ustedes van a utilizar eso como recolección de datos. Después, cuando yo termine ahí mi introducción, qué voy a utilizar, qué es cada uno de los tipos de recolección de datos que voy a utilizar, a quién va a estar dirigido, y demás, pongo la encuesta, pongo la entrevista, salgo a hacer las encuestas, reparto 50 encuestas anónimas, me las responden, las recibo, las tengo, esas 50 encuestas ya impresas en papel, 50 hojas, esas van en el anexo, no van en el marco metodológico, ¿no? Una vez que termina el marco metodológico viene la conclusión, después de la conclusión vienen los anexos, perdón, viene la bibliografía y posteriormente los anexos. Ahí en esos anexos voy a colocar las encuestas, las originales, estas que me van a devolver, las entrevistas, si es que las transcribí, o acompañadas de un CD, grabadas, pero eso ya va en el anexo, no en el marco metodológico. Si yo hice 100 encuestas, las 100 encuestas tienen que estar en el anexo. Si hice 10, si hice 20, si hice 30, todas tienen que estar en el anexo y no en el marco metodológico. Volviendo un poquito al marco metodológico. Ustedes terminan esa introducción, terminan esa encuesta, terminan esa entrevista, posteriormente viene el análisis de datos. ¿Qué es el análisis de datos? Ustedes, cuando ya tienen las encuestas, esas 50 encuestas que ustedes realizaron, por ejemplo, tienen que tabular los datos. Entonces, en ese análisis de datos tienen que contar qué van a utilizar, qué programa van a utilizar para tabular los datos. Si van a utilizar el SSPS, si van a utilizar Excel, si van a utilizar Microsoft Word y demás, ¿no? Una vez que expliquen qué programa, qué proceso, si es necesario de utilizar un proceso, van a realizar, tienen que poner el resultado. Por ejemplo, la pregunta 1 nos dice esto. Hacemos un cuadro, simplificamos esa respuesta y en vez de que el lector de su trabajo esté contando hoja por hoja las 50, a ver qué respondió cada uno, la pregunta 1, ustedes me ponen un cuadro y me dicen,
De los entrevistados me dicen que de hombres, si es que los necesitan separar por género o por sexo, hombres 50 son conductores de vehículos tipo automóviles, mujeres 30 son conductores de automóviles, otro 20 son conductores de automóviles. En ese cuadro y además un gráfico de tortas o de bajas donde me explique en porcentaje la cantidad de conductores de vehículos tipo automóvil, ¿no? Y de ahí una pequeña descripción de lo que dice ese gráfico. Por ejemplo, en el gráfico de torta me dice que el 30% conduce auto, el 20% moto y el otro 10% bicicleta. Lo tengo que explicar en un pie de gráfico, así como hacíamos el pie de fotografía en el marco teórico. En el pie de gráfico vamos a poner, podemos observar que el 10% de los conductores utilizan vehículos tipo automóviles, mientras que el 20% motocicleta y el 10% bicicleta, ¿no? Esa descripción precisa, concreta de lo que está observando. Y de acá es donde ustedes pueden hacer una mezcla o un entrecruzado de datos de encuesta con datos de entrevista, si es que es relevante, porque la entrevista tiene que entrar, no es que solamente va a ser una transcripción en el anexo y punto. Entonces, siguiendo con este ejemplo de los vehículos, de los tipos de los vehículos, vemos el gráfico que las encuestas nos dicen que el 30 son conducen auto, el 20 moto y el 10 bicicleta. Nosotros ponemos ahí el pie gráfico, punto aparte, y empezamos el desarrollo según en palabras de ministro de Seguridad de la provincia de La Rioja, nos dice que para él el 50% son conductores de vehículos automotores. Comparando con los datos resultados de las encuestas, podemos ver que hay una diferencia del 20% que se puede dar por una estimación errada de la persona entrevistada, dado a que ta. Entonces hacemos un entrecruzado o un cruzamiento de datos de encuesta con entrevista para describir el dato que nosotros no es necesario, no es relevante para poder estudiar. Por ejemplo, en el trabajo que está haciendo Claudia con la asistencia mental, la asistencia de salud mental para trabajadores de riesgo involucrados en siniestro de tránsito, podemos, en las encuestas, hagamos de ejemplo, que se entienda como tal, de que las encuestas digan que el 100% de los encuestados dicen que es necesario la implementación de la asistencia en salud mental para los trabajadores de riesgo. Y el entrevistado o entrevistada diga de que no es necesario. Entonces ahí nosotros hacemos un párrafo diciendo de que hacemos este cruzamiento de datos y diciendo, podemos observar que las encuestas el 100%, mientras que el entrevistado nos dice de que no es necesario. Podemos concluir de que esta discrepancia en los datos se basa en que los encuestados son los trabajadores en sí, es el personal que se encuentra en riesgo constantemente y en contacto directo con el siniestro o con la situación, mientras que el entrevistado es el encargado de dirigir a estos trabajadores y no está en esta situación de riesgo, por lo que no lo ve necesario y conveniente. En nuestra opinión, además, en nuestro trabajo, vemos que es necesariamente importante la incorporación de esta asistencia en salud mental para los trabajadores, porque trae estos beneficios basándonos en nuestro estudio. Tales son: beneficio 1, mejoramiento en la salud mental; beneficio 2, mejor compañerismo; beneficio 3, mejor asistencia en tiempo, espacio, lugar. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese entrecruzamiento de datos, ustedes ya están desarrollando su trabajo con el resultado de las encuestas, con el resultado de las entrevistas, con el resultado de lo que ustedes ya van agregándole al trabajo. ¿Se entiende? Esperemos que sí. Igual no se vuelvan locos, porque se van a volver locos más adelante, así que por ahora un poco de tranquilidad con la Qué metodología. esperanza. No, es que con la metodología a veces es confuso que dónde va esto, y a partir del jueves que viene, cuando ya le devuelva los trabajos con corrección, vamos a implementar el taller de esta materia como tal, como taller en este intercambio
profe, me falta poner esto, dónde lo pongo, a dónde va, y vamos ahí haciendo una devolución de trabajo por trabajo, ya en lo que es la metodología. Entonces ahí vamos haciendo unas correcciones constantes de lo que ustedes van haciendo, van agregando a su trabajo. No van a tener que estar esperando una segunda corrección para ustedes corregirlo finalmente un día antes de imprimirlo, no, sino que vamos a ir haciendo este proceso. Profe, hice esta encuesta, ¿qué le parece? Hice esta entrevista, está bien, le falta algo, ¿dónde la pongo? ¿Qué imprimo? ¿Qué hago? Y demás, ¿no? Así que eso ya, pero cuando tengan las correcciones de esta primera etapa que mandan ahora, que tienen tiempo hasta hoy a las 23:59, pero vamos por parte. Si alguno de ustedes tiene dudas con las encuestas, tiene dudas con la entrevista, ya realizaron la encuesta, es decir, ya la tienen tabulada o la tienen pensada en la cabeza qué preguntas van a hacer, a quién va a estar dirigida y demás, y tienen algún tipo de duda, manden esa encuesta para que la veamos y le digan, mira, me parece que puede preguntar esto, que está bien, que está mal, esto está de más, este dato le va a costar analizar, cómo va a ser para analizar este dato subjetivo, si es que, por ejemplo, ustedes en la encuesta preguntan, ¿qué piensa usted de? Ahí es difícil de analizar un dato subjetivo, el pensamiento de otra persona, o al menos que esté bien dirigido y bien relacionado con nuestro tema, ¿no? Pero ese tipo de cosas podemos ir viéndola desde ya, así que si ustedes tienen la encuesta, tienen la entrevista, manden y vamos ahí haciendo este proceso de recibir de pequeñas devoluciones, vamos avanzando parte por parte en la metodología, cosa que no nos hagas un día antes de la construcción y digo, bueno, empiezo a hacer la tabulación de datos, no. La tabulación la vamos haciendo clase a clase. Profe, tengo problemas con el gráfico y con el torte, listo, compartimos pantalla, hacemos un Excel y lo vamos haciendo entre todos, una pregunta de cada uno que nos vaya sirviendo a todos para ir agregando ese día a día. Entonces, las clases ya no van a pasar a tener esos conceptos de qué es un objetivo, cómo tiene que estar formado un objetivo, cómo tiene que estar conformado o qué es una encuesta, no. Vamos Profe, haciendo entre todos la metodología. Sí, profe, bueno, yo le mandé a usted las preguntas de la entrevista, de la encuesta. Usted me sugirió una, yo ya las hice a todas mis entrevistas. Yo las he transcrito, las he incorporado, pero el tema es el siguiente. Tengo un sí. problema con dos personas que no me contestaron directamente, pero como están los otros bomberos, o sea, no me quisieron entrevistar, o sea, me llegué al lugar, todo, ya le voy a contestar y le insistí muchas veces, ya no depende de mí, eso no hay problema. O No, sea, no, tengo no. la otra alternativa que han sido los otros bomberos. Me faltan los bomberos de La Rioja, no me quisieron contestar insistí y todo y no tuve respuesta. Tal ¿No hay cual, tal cual. problema No, cuando ningún pasa problema. eso? No, Bien, no, no, porque es algo que le excede a usted. Por eso claro. también capaz le pasa a alguno de los chicos, de sus compañeros, sus compañeras, donde cuando hacemos las entrevistas nos sugerimos que nosotros la pensemos en el marco metodológico a la entrevista dirigida a una persona en particular, dirigida a Marcelo Zimmerman de la UTN, no, sino que dirigida a el profesor o al cualquier cargo de la Universidad Tecnológica Nacional, no con nombres, porque puede pasar esta situación donde no encontremos, donde no tenga tiempo la otra persona, donde tiene alguna situación que no puede responder hasta el año que viene, que está de viaje, lo que sea, y nosotros ya propusimos nuestros objetivos específicos de entrevistar a esta persona. Entonces, un objetivo que no vamos a lograr, no por culpa nuestra, sino por culpa o por cualquier situación de la otra persona. Es por eso que las entrevistas tienen que estar dirigidas a el cargo, a las personas en un cargo o en un oficio o en una profesión en particular y no un nombre específico. Si yo quiero entrevistar, en este caso, por ejemplo, a los bomberos, no voy a poner al bombero voluntario Juan Pérez de 34 años, sino entrevistar o entrevista a personal de bomberos voluntarios o al director de bomberos voluntarios o a tal persona. Ustedes imagínense que ponen ahora o tienen la necesidad de entrevistar a ministra de Desarrollo Social de la provincia. Y cuando van a hacer la entrevista se dan con que la ministra cambió y ahora es ministro. Ahora ya no es Pedrali, es Juan Di Santander, por ejemplo.
Y si ustedes pusieron Pedrali, van a tener que entrevistar a Pedrali ya no siendo de desarrollo social, ya no siendo ministro, ¿no? Entonces, por eso se recomienda de que pongan o se imaginen esa entrevista a un cargo, a una persona en un cargo y no a un nombre propio específico. ¿Se entiende? Profe, Sí, disculpe, me voy a retirar, ¿sabe? De la ningún clase. problema. Cualquier cosa ya le envío el trabajo más tarde y bueno, Antes, sí, 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 acompañe. antes que se retire, no se olvide de mandar un trabajo en primera parte y segundo, no se olvide que mañana tenemos parcial de accidentología 15 horas por el campus de la universidad. Vamos a estar conectados, o voy a estar conectado, en realidad no vamos a tener clases, es decir, no se va a dictar ningún tema, pero voy a estar conectado por si tienen alguna duda o se les paró la plataforma, lo que sea, vamos a estar ahí para solucionar algún tipo de problema pero no se dictan clases, sí se rinde parcial de 15 a 16 horas. La modalidad del examen, ¿cuál va a ser? O sea, ¿en qué va a Virtual, consistir? múltiple choice. Cantidad de preguntas todavía a determinar, dependiendo de lo que el sistema aleatorio le toque. Yo voy haciendo hasta el momento 30 preguntas, capaz que le ponga 10 o 15 preguntas a cada uno y van a ser aleatorias a qué tipo de preguntas le toca a cada uno. Capaz agregue unas 15, 20 preguntas más, así sea más aleatorio todavía. Bueno, capaz que descanse, deje de agregar tanto. Nada, Sí, igual, no, no hay igual saben problema. que son fáciles los parciales porque me interesa de que aprendan o se entienda el concepto más que lo aprendan de memoria, el autor y demás, así que son de interpretación la mayoría. Listo, profe, muchas gracias. No, por Nos favor, vemos éxito mañana. mañana. Gracias, hasta luego. Bien, ¿alguna otra consulta con lo que estén por presentar, con el trabajo, con el anteproyecto que tienen que presentar ahora, con esta metodología para quien la esté realizando? Yo ya mi consulta ya lo mandé y bueno, esperar que tengo que cambiar. Ahora estoy pensando, tengo que poner y cambiar, renovar. Sí, 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 su trabajo es uno de los primeros que recibí, así que es el que más avanzado estoy con las correcciones, así que probablemente quien primero reciba las correcciones para el trabajo. Son muchas. Muchísimas. Todos, todos los trabajos van a tener sus correcciones. Eso es lo bueno, de que tengan y que existan las correcciones del mismo. Si no, no tendría sentido de recibir un trabajo y decir, no, está todo bien. Cuando no puede ser perfecto un trabajo respetando lo que se pide en la materia y en la universidad, ¿no? Porque una cosa es lo subjetivo, lo que a mí me puede parecer que está bien, que está mal, que yo agregaría un concepto, sacaría un concepto cuando no tiene intervención directa, mi subjetividad con el trabajo, sino lo que se corrige es el método aplicado según las necesidades de la universidad y de la materia, ¿no? En este registro necesario que tiene que cumplir el trabajo. Entonces las correcciones no van a venir, no, mira, saca este concepto que para mí este concepto está de más o y demás, no, van a ser correcciones del tipo falta norma APA, falta objetivo, el índice está en 2 hojas, ese tipo de correcciones estructurales, y bueno, y después si tienen coherencia y cohesión, o si no tienen coherencia y cohesión, también va a ser correcciones, pero no van a tener agregados y sacados del tipo subjetivo personal en decir te falta esto porque yo creo que el concepto es mejor el de Guzmán que el de Uretra, por ejemplo. No, ese tipo de correcciones no van a tener. Vamos bien. Consultas, dudas, sugerencias. ¿Nada?
Parece que no. Parece que no. No se olviden, y canso de reiterativo, pero no se olviden de mandar el trabajo. Requisito fundamental para aprobar la materia. Con las condiciones que esté el trabajo, ustedes manden tiempo hasta las 23:59. Quien lo envíe fuera de horario va a sufrir las consecuencias necesarias respecto a la materia, ¿no? Así que por favor envíen en la circunstancia en que se encuentre el trabajo, les reitero, no va a estar aprobado, tampoco va a estar desaprobado, no va a estar bien, tampoco va a estar mal, pero sí va a tener las correcciones necesarias para seguir avanzando en este taller de trabajo de tesis. Así que no se olviden de mandar en las circunstancias que esté el trabajo. Si tienen 3 hojas en el cual el objetivo le falta medio objetivo, le falta medio problema, y le vamos a corregir de que el problema está incompleto, de que el objetivo está incompleto, y que el marco teórico le faltan 2 capítulos. Se los vamos a corregir, pero no va a estar ni desaprobado ni aprobado. Pero es necesario que lo envíen para aprobar la materia. ¿Quedó claro esto? Por 10ª vez. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos con el examen de mañana. Examen de mañana. Sí, probablemente, todavía no hicimos las pruebas aleatorias ahí en el campo. Van a ser 10 preguntas, probablemente, capaz un poquito más, para cada uno de ustedes. Van a tener entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo de la cantidad de preguntas que tengan para responder, el tiempo para el objetivo, para la resolución del examen, todas múltiples choice, algunas de concepto, otras de interpretación de lo que vimos. No va a salir de lo que hemos visto en los PowerPoint, así que estudien si quieren desde ahí, con algunas ampliaciones en los documentos de Word que le pasamos, pero no va a salir de ahí. Bueno, la nota de ese examen es inmediata, como ya fue el año pasado, ya lo saben trabajar al campus, y vamos a estar conectados en el horario. El examen comienza a 15 horas de mañana, hasta 15:45 o 16, dependiendo de la cantidad de preguntas aleatorias. En ese tiempo vamos a estar conectados en la plataforma que nos compete, en el link de Zoom que nos compete, por si es que tienen alguna dificultad o alguna circunstancia de no poder responder el examen porque se cayó la página, porque si no, cualquier razón extra que pueda llegar a surgir, vamos a estar conectados ahí para darle alguna solución, y que se pueda realizar en tiempo y forma el examen. Primer examen de accidentología, queda un segundo examen que por suerte vamos a poder ver y desarrollar algunas fórmulas, sobre todo de velocidad, que son las que más interesan, y de derrape. Segundo examen de accidentología y un solo recuperatorio. Así que lean, estudien, utilicen si les sirve para interpretar alguna de los conceptos o de las razones que le damos dentro del parcial. Utilicen los PowerPoint, va a ser el libro abierto porque están en la computadora, están en el teléfono, van a poder utilizar el material que les diga, así que sepan interpretarlo, y les deseo el mayor de los éxitos el día de mañana, y no se olviden por ninguna razón de mandar el trabajo. Profe, Sí. 3 de la tarde mañana va a estar habilitado 45 minutos. Exactamente, 45 o 1 hora, dependiendo de las preguntas que pongamos para cada uno, pero como mínimo 45 minutos. Ah, para cada uno, bien. Bueno, ¿y alguna es para desarrollar? No va a haber para desarrollar por cuestiones temporales, que les tendría que dar mucho más tiempo, esperando y desconociendo la velocidad de escritura que ustedes tienen en el computador y demás. Las múltiples choice son capciosas. Todas.
Ay, qué malo, Todas. ¿qué? ¿Por Hay qué son algunas- así? Hay algunas que son conceptos en sí, hay otras Claro, que son porque una interpretaciones. palabra que te cambien, ¿viste? Hay que tenerlo Tal bien cual. claro. Sí, Tal cual. sí, Es más que nada interpretación, ¿no? sí, sí. Que razonen, que razonen. Por eso van a poder utilizar el material y demás, que van a estar ahí algunos Bien, conceptos, pero perfecto. que se pueda utilizar. A ver, bueno, vimos fotografía y no les voy a preguntar qué es el plano general, sino que les puedo dar una situación que ustedes me interpreten si es un plano general, si es un plano detalle o demás, ¿no? Así que ese tipo Bien. de interpretación. A desarrollar no, porque quienes rindan desde el teléfono no van a tener el mismo tiempo y la forma de responder, así que no estoy de acuerdo con el desarrollar, todas múltiples choice. A eso le digo, Todas múltiples choice. ¿me escucha ahí, profe? Sí, Que iba a usar el teléfono, no, una compu, no. sí, Solamente no se preocupe que van a digamos, ser el todas, teléfono. exactamente, se contempla y se considera esa situación, así que en ese sentido van a ser todas múltiple choice, ninguna a desarrollar. Una No lo escucho, Gerardo. planimetría. ¿Estás en la fijación del lugar del hecho? No El tema, no escuché la pregunta completa, pero se refiere si la planimetría cuenta como fijación del lugar del hecho. sí, 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 la planimetría es una de las etapas de la fijación. bien. Que dentro de la planimetría entra el croquis y entra el plano. Bien, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo el día de mañana.